Hola, somos el grupo 10 y vamos a presentar la primera entrega de logística para la empresa de Crisp Veggie. La empresa quiere entrar al mercado de las verduras a domicilio en el área metropolitana de Chicago, pero para lograrlo necesita resolver su problema de logística. A continuación se presenta la manera de operar de la empresa. Los vegetales son encargados a los distintos proveedores según el tipo de verdura, los cuales deben trasladarlos hasta las aduanas. Aquí las verduras deben pasar por un control y luego se despachan por un segundo camión hasta los centros de distribución. Una vez aquí, los consumidores realizan sus pedidos al call center, los cuales son preparados en 2 horas y despachados en menos de 20 horas a sus respectivos hogares. Para abordar los problemas de logística de la empresa, se van a desarrollar los siguientes puntos. Determinar el mercado objetivo al cual la empresa quiere abastecer. Estimar la demanda para cada verdura y para los 12 meses del año. Los tiempos de cosecha, tanto en México como en Estados Unidos, para garantizar el abastecimiento de todo el año. Analizar los costos de compra y transporte para cada proveedor. Selección de proveedores y estimación de utilidades. Cada uno de los puntos anteriores se va a desarrollar con el fin de minimizar todos los costos asociados y maximizar las utilidades de la empresa. Mercado objetivo. Se va a determinar la participación de la demanda que va a corresponder al 10% de la población de los zip codes seleccionados en el área metropolitana de Chicago, compuesta por 3 estados, Illinois, Indiana y Wisconsin, y tiene alrededor de 9.461.405 habitantes según el censo realizado en el 2010, que es el que se utilizará para todos los datos de población del proyecto. Para determinar los sectores donde se va a operar, se deben considerar 2 factores importantes: los costos asociados a la distribución y maximizar el alcance de clientes. El criterio de selección de zip codes fue optar por las ciudades con mayor cantidad de habitantes dentro del área metropolitana de Chicago. Para esto, se estableció que cada uno debía tener al menos 30.000 habitantes, y bajo este criterio se seleccionaron 17 ciudades. Como se observa en la imagen, las ciudades más pobladas están muy distantes entre ellas, dado que están distribuidas a lo largo de toda el área metropolitana de Chicago. Es por esto que se decidió analizar la densidad de cada ciudad para poder cubrir la mayor cantidad de demanda posible, pero siempre optimizando la distancia de los trayectos a cubrir. Esto dio como resultado que el condado de Cook tiene la mayor densidad de personas por milla cuadrada, seguido por el condado de DuPage. Dentro del condado de Cook, las ciudades con mayor densidad son Chicago, Berwyn y Cicero, pero dado la proximidad de estos con el condado de DuPage y su densidad poblacional, se decidió incluirlo dentro del mercado objetivo. Estas áreas tienen en conjunto aproximadamente 6.095.009 habitantes, de lo que corresponde al 64,4% de la población total del área metropolitana de Chicago. Como se dijo anteriormente, la demanda a cubrir es del 10% de la población del sector seleccionado como mercado objetivo, es decir, 609.500 potenciales clientes aproximadamente. Para poder calcular la demanda del mercado objetivo explicado anteriormente, primero se investigó sobre el consumo per cápita de los habitantes de Estados Unidos a través de la USDA para el año 2010. En la tabla se puede ver el consumo per cápita por producto. Sin embargo, no en todos los vegetales se tomará el 100%. Esto es para estandarizar la demanda, por lo que el consumo libra por persona ocupado es el que se aprecia en la última columna. Luego, asumiendo que un año tiene 52 semanas, la última columna de la tabla anterior, que está en años, fue transformada a semanas. Ya teniendo esto y con un total de 609.500 personas de público objetivo, se obtuvo la demanda total a la semana en libras por producto, como se ve en la tabla, así como también la demanda total al año y mensual. Los tiempos de cosecha de los productos que venderá de Crisp Veggie fueron obtenidos de diferentes fuentes, la cual varía según el país que provee el producto. En el caso de los proveedores de México, se pudo tener información sobre los precios CIF de cada vegetal y además su estacionalidad a través del GATS de la USDA. Estos datos fueron vistos para el año 2019 de forma mensual, y con esto se calculó un precio CIF promedio en dólares y una cantidad promedio en libras, según la cantidad de meses que la verdura tenía estacionalidad, para finalmente tener un precio CIF por libra de cada producto proveniente de México, por lo que ese precio es un aproximado del año 2019. En el caso de los proveedores locales, es decir, de Estados Unidos, se pudo obtener información sobre los precios a través del Market News de la USDA. Estos fueron vistos para el año también 2019. Sin embargo, la estacionalidad se adquirió a través del Seasonal Food Guide.
El otro desafío del proyecto es elegir a los mejores proveedores. Para esto se necesitan escoger los mejores precios de compras y de transporte, lo que resulta fundamental para asegurar un stock sostenible y minimizar los costos de la operación de la empresa. Para el costo de compra en las verduras se consideraron varios proveedores de México y Estados Unidos en primera instancia, para luego filtrar según los precios de cada producto y la estacionalidad de los países productores. En base a esto, se seleccionaron combinaciones de proveedores que cumplieran con el abastecimiento los 12 meses del año. Una de estas configuraciones se puede ver en la primera tabla donde están los países que abastecerían según producto. Con esta posible solución se obtuvo un promedio de los precios de compra para cada producto considerando los distintos proveedores y meses del año que abastecerán. Luego se analizaron también los costos de transporte. Las tarifas cotizadas para los costos de transporte, en el caso de los proveedores de México y Estados Unidos, incluyen el traslado en camión refrigerado de 48 a 53 pies, junto con el pago del broker. No incluyen otros cargos adicionales. En el caso de los proveedores de México, se consideraban los costos de transporte desde la frontera de Texas hasta Chicago, datos obtenidos gracias al informe de tarifas de camiones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y en el caso de los proveedores locales, se cotizó el transporte en camión refrigerado desde el Terminal Market de Chicago hacia el posible centro de distribución en base a los costos por milla que se cobran dentro de Chicago. Dado que los vegetales en algunos casos se obtendrán de distintos proveedores, el costo de transporte será distinto dependiendo del mes del año y lugar de procedencia. En base a esto se sacó un promedio del costo de transporte semanal de cada vegetal, lo que se puede apreciar en la primera tabla. Luego se analizaron los costos de transporte y de mercancía para otra configuración de proveedores con el fin de ver cuál era la óptima. Con esto se pudo corroborar que finalmente la opción que se observa en la segunda tabla son los proveedores óptimos para cada producto, dado que son los que maximizan utilidades. Para las utilidades, en una primera instancia se rescataron los precios de venta según Amazon Fresh y asumiendo que el consumidor final de la empresa pagará un 90% de estos precios, se obtuvieron los precios de venta de cada producto en dólar por libra para la empresa de Chris Beggy que se ven en la tabla. Finalmente se pudo calcular las utilidades esperadas, tomando en cuenta tanto costos de compra y de transporte, ambos explicados anteriormente. Se puede ver que si se cumple la demanda estimada, las utilidades serán considerables y positivas. Sin embargo, aún falta considerar otros gastos, como instalación de centros de distribución, impuestos de mercadería, costos de inventario, personal de trabajo, entre otros. Todos estos gastos no considerados en esta etapa reducirán las ganancias y harán más realistas las utilidades. Muchas gracias.